Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. No hay que buscar muy lejos para encontrar la esencia de la vida. Bandana Chiva. Hoy, a orillas del lago Mayolafquén, tuvimos el placer de volver a conversar con Cristóbal Sprechts para ir más profundo en el mundo de los insectos. Cristóbal es profesor de matemáticas de lunes a viernes y de bichos los fines de semana. Se dedica a la educación ambiental enfocada en insectos en su cuenta de Instagram @csprats98 y también realiza talleres de insectos para personas de todas las edades. Somos Katy y Seba y este es nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. No preparé nada, pero voy a ser espontánea para iniciar la conversación. Ya, pues estamos aquí con Cristóbal. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Sí, bien. Qué bueno, un poquito nervioso, pero siempre se me va bajando la ansiedad a medida que vamos conversando. Pero ya te han entrevistado en podcast, en radio, tantas Pero cosas. ustedes fueron los primeros. ¿En serio? Sí, los primerísimos. Buena. Ustedes me dieron el salto, el empujoncito. Qué el buena. empujón grande. Sí, pues. Y recuerdo que en la conversación anterior yo tenía varias preguntas así como básicas sobre insectos. Uh-huh. Quizás preguntas que, como has dicho, ya te han hecho muchas veces, ¿no? La chaqueta amarilla, el palote, el colihuacho. La polinización. Y tú nos habías propuesto de que conversáramos esta vez más como de datos curiosos, de cosas que las personas no sabíamos sobre los insectos. Sí. ¿Cierto? Entonces ahí estábamos armando nuestras ideas y habían muchos datos que nos habías dado de ideas, como por ejemplo que los insectos igual se parecen igual al ser humano, pues, ¿cierto? Tienen cosas en común con nosotros. O nosotros nos parecemos a ellos. O nosotros nos parecemos a ellos. A los animales, a quizás. los animales, sí. Sí. Entonces, pues, ¿cómo partimos? A mí se me había ocurrido partir con el tema de la sociabilidad, socialización en los insectos. De lo social, sí, perfecto. ¿De qué tan sociables son? Pues uno entiende que algunos viven en colmenas o... Me imagino que depende, pues hay de todo, ¿no? En Hay el de mundo todo, de los ¿cierto? insectos. Sí, pues. Bueno, con las mismas abejas uno puede hacer una diferencia. Hay abejas que son solitarias, hay abejas que son sociales, que viven en colmenas, que tienen panales, que hay obreras, hay reinas. En las abejas, por ejemplo, están los zánganos. Hay harta jerarquía, harto orden y harta población en, por ejemplo, una sola colmena, en un solo panal, en un solo hormiguero. Hay insectos que efectivamente son sociales, pero hay otros insectos que no lo son. Hay insectos que la hembra, al haberse reproducido con el macho, pone los huevos y los huevos los deja ahí nomás y se olvida. Y generalmente nosotros tendemos a pensar que eso pasa en la mayoría de los insectos, por ejemplo, que se reproducen, la hembra pone los huevos y ahí quedaron los huevos y ojalá no pase ningún pajarito, ningún insecto que los parasite o ningún animal que se los coma. Ojalá sobreviva la mayoría y eclosionen y empiecen esta nueva generación de insectos, ¿no es cierto? Pero en lo social igual hay insectos y arácnidos también que rompen esta norma. Por ejemplo, un insecto que es el conocido por muchos, la tijereta, es el clásico ejemplo de un comportamiento social súper primitivo. La tijereta cuida los huevos. Incluso hay registros donde la tijereta hembra lame y limpia los huevos para que no estén sucios y se queda con ellos hasta que estos eclosionan y se rompe el huevito y salen los pequeños y pequeñas tijeretas. Lo mismo, por ejemplo, con los escorpiones. En el mundo de los arácnidos, lo normal, se podría decir, es que la araña ponga los huevos, se olvide de los huevos y los huevos ojalá no les pase nada y crezcan y nada les pase. Pero hay arañas, por ejemplo, como la araña lobo, que cargan la araña en su lomito. Si uno, por ejemplo, el típico meme, uno pisa la araña y salen muchas arañas, eso es de la araña lobo. Y por ejemplo, los escorpiones. La araña lobo. Sí, búsquenla. La araña lobo es bacán. ¿Y se encuentra en Chile? Se encuentra en Chile. Es muy buena para los pastos. Donde ¡Ay, hay qué pastos bonita! se encuentra. Y ella, por ejemplo, carga a las hembras.
Perdón, carga las crías. La hembra carga las crías. Y se ve hasta en la foto. Si Ya uno se lo ve hasta busca. en la foto, ¿no es cierto? Y este es como el típico meme que uno aplasta con una revista, con el pie, con la mano, y al levantarlo aparecen miles y miles de arañitas chiquititas. Ese es el meme del araña lobo. Y otro ejemplo muy bonito es el del escorpión. Pues el escorpión es un arácnido, ¿por qué? Porque tiene 8 patitas, tiene 2 tenazas como cangrejo y tiene una colita donde en la punta tiene un aguijón y donde te puede inyectar el veneno. Y la hembra carga también las crías de escorpiones. Es más, las carga hasta que las crías se endurecen. El exoesqueleto cuando nacen es muy blandito. Entonces la mamá muy tiernamente los carga en su lomo de 10 a 20 días, depende de la especie y depende del tiempo, hasta que todas sus crías tengan el caparazón durito y solamente ahí la hembra, perdón, les dice, sino que Vivan. las crías, claro, las crías salen de el lomo de su madre, que las carga de nuevo de 10 a 20 días hasta que el exoesqueleto se endurezca. Ella los cuida. Entonces, igual hay insectos que son súper sociales, pues que tienen esto que nosotros llamamos familia, súper presentes también en su ciclo de vida. No es solamente que la hembra pone los huevos y se olvida, sí, puede ser el caso, pero hay muchos otros casos donde, por ejemplo, la hembra puede cuidar los huevos, que nada les pasen hasta que eclosionen, como por ejemplo en la tijereta, y hay especies que van más allá, que no solamente esperan a que los huevos eclosionen, sino que también cuidan a las crías, hasta que estas, por ejemplo, se endurezcan, como es el caso de los escorpiones o los alacranes. Y los insectos normalmente ponen huevos, ¿no? Ponen huevos, sí. Pero Hay insectos que paren crías vivas, como los pulgones. Hay insectos que ponen huevos, sí. Hay metamorfosis completa, metamorfosis incompleta, pero casi siempre son por huevos, sí. Ya, quizás me van a retar, voy a humanizar demasiado, pero pienso, si una hembra está cuidando a sus crías, uno piensa, ¿y sentirá amor? Una pregunta muy difícil. Y yo no sé si se podrá responder. No. Es difícil saber si un insecto tiene la capacidad de sentir alegría, tristeza. Sé que siente dolor, sé que siente estrés, pero es difícil ponerle sentimiento. A mí me encantaría que prontamente un estudio revelase que los insectos son capaces de sentir sentimientos, pero para eso yo creo que está la ciencia, para que siga investigando y para que, Claro, si es tiene que efectivamente lo tiene, ojalá que se descubra pronto, porque eso le haría muy bien a los insectos que hoy en día están en peligro de extinción. Quizás nos estamos adelantando un poco a la conversación, pero los insectos en la historia del planeta Tierra han sobrevivido a más de 5 extinciones masivas. 5 extinciones masivas. Y nosotros, hoy en día, sin ninguna extinción en nuestras manos masiva, los tenemos a muchas especies al borde de la extinción. Y algunas ya las hemos Hay extinguido, algunos que ¿cierto? ya, claro, pues se han extinguido. Sí. Entonces yo encuentro que le haría muy bien un estudio serio, que sea bueno, pero que comprobase algo tan lindo como que los insectos son capaces de sentir, porque ahí nos daríamos cuenta que, y ahí bueno, depende cómo uno lo quiera ver, nosotros somos más parecidos a los insectos de lo que nosotros pensábamos, o los insectos son más parecidos a nosotros de lo que nosotros pensábamos. Ahí depende de quién vino primero. Igual vinieron los primeros los insectos, así que nosotros seríamos los parecidos a ellos, pero sí, le daría muy bien. Es que recuerdo la conversación que tuvimos, unas conversaciones atrás con Ricardo Rossi, hubo una declaración universal de científicos que hablaban de animales invertebrados y entre ellos habían insectos, me parece, que ya estaba demostrado que tenían un cierto grado de conciencia. Claro. Que le llamaban como conciencia fenoménica, creo que era la capacidad de sentir dolor y no recuerdo qué más. Es que es difícil probar otras cosas, pues. Claro. Sí. Pero hay cosas que uno no creería que están presentes en el reino de los insectos, que están súper presentes, como por ejemplo la enseñanza, este tema como social, cómo trabajan, cómo se coordinan, cómo la jerarquía en, por ejemplo, las colmenas es perfecta. ¿Y hay como enseñanza en los insectos? Hay enseñanza en los insectos, muy ¿Sí? buena pregunta, sí. Por La ejemplo, enseñanza en el reino animal es algo extremadamente raro, pero se ve.
Por ejemplo, hablemos de la típica abeja europea, la que poliniza y, bueno, todas las abejas polinizan, pero esta que se ocupa para la producción de miel. Cuando una abeja obrera, por ejemplo, encuentra un nuevo suministro de néctar, por ejemplo, unas flores que la colmena no sabe que están ahí, pero que quizás un poquito más lejos están, y una obrera aventurada descubre este nuevo suministro de néctar, se puede devolver a la colmena, hace la danza del 8, que literal es un 8 que lo hace con su cuerpo. Ahí las obreras hermanas prenden las antenas, prenden la atención y dicen, ah, mira, ella encontró un nuevo y buen suministro de néctar. Y literal, habiendo hecho la danza del 8, sus hermanas, las otras obreras, la siguen y descubren por ejemplo, parche de astromelias que las tenían sin polinizar y ahora encontraron una nueva ruta. Y eso es enseñanza. Las hormigas, por ejemplo, también lo hacen. Las hormigas cuando encuentran, por ejemplo, digamos lo más básico, miguitas de pan, una también obrera aventurera encuentra esto, de lo cual el hormiguero no sabe que está ahí, se devuelve y a través de la antena y mensajes químicos obviamente les dicen, oye, encontré comida, síganme, y la siguen y encuentran una nueva ruta. Eso es enseñanza, eso es aprendizaje, y uno cree que quizás es algo netamente humano y quizás a nivel máximo en los mamíferos, que los tendemos como a acercar hacia nosotros, pero en los insectos la enseñanza está muy presente. Sobre todo con el tema de la alimentación. Cuando insectos sociales que viven en colmenas encuentran nuevas fuentes de alimento, lo primero que hacen es decirles a las otras obreras, ven, te enseño una nueva ruta donde hay nuevo alimento. Hoy, ¿sabes qué? Yo me acuerdo de haber escuchado eso del 8, no sé, lo del 8. La danza del 8. La danza del 8 en alguna clase en la universidad, donde decían que como que era como una especie de lenguaje. Es un lenguaje, pues sí, es comunicación. Era como un código, ¿Sí? Como que, no sé, una vuelta para allá o no sé en qué dirección, como que significaba cosas. Sí. No, sí, es un baile, bueno, lo pueden buscar después, baile o la danza del 8 en la abeja, y es literal la abejita haciendo un 8 con su cuerpo, y eso ya le dice a las obreras, encontré una nueva fuente de néctar, síganme, y la siguen y encuentran la nueva fuente. Es impresionante, sí. Sí. O sea, uno tiene que igual pensar que entiende uno por aprendizaje, pues, pero aprendizaje es que uno adquiere una nueva información y la actúa en concordancia. Sí. No sé cómo decirlo. Así es. Sí, bacán. Y también, claro, relacionado con esto, por supuesto, tienen comunicación. Claro. Y hay distintas formas de comunicación. Hay distintas formas de comunicación. En los insectos. De hecho, bueno, hay comunicación entre insectos y hay comunicación también entre planta e insecto. Por ejemplo, los insectos tienen una capacidad que nosotros no tenemos, que es que ellos pueden ver la luz ultravioleta, ¿no es cierto? Se les refleja y ellos la pueden percibir. Entonces, por ejemplo, hay algunas flores que a nuestra vista, al ojo humano, pueden ser, por ejemplo, amarilla con naranja, pero si uno las iluminase con la luz ultravioleta, tienen patrones muy distintos a cómo nosotros las vemos con nuestro ojo, que de nuevo no puede percibir la luz ultravioleta. Y eso no es porque sí, porque obviamente en la naturaleza nada es porque sí. Es porque muchas veces estos pétalos y estas flores tienen estas conocidas guías de miel, que es que en el pétalo hay como líneas, literal, como un circuito que guían al insecto al interior de la planta donde están los depósitos de polen, donde están los depósitos de néctar. Entonces, no es solamente comunicación insecto-insecto, sino que también es planta-insecto. Y no es con vibraciones, no es con danzas del 8, sino es que los patrones que esconden las flores al ojo humano, pero que en verdad están ahí, si uno pudiese ver la luz ultravioleta, están claritos y hay plantas y flores que se transforman con la luz ultravioleta porque tienen patrones y colores opuestos a cómo nosotros los vemos al ojo humano. Y eso de nuevo es para guiar a los insectos a depósitos de polen, sepan cómo polinizar la flor. Y bueno, también está la comunicación insecto-insecto. Ya vimos, por ejemplo, cómo las abejas se comunican y le enseñan nuevas rutas de polinización, por ejemplo, a la obrera, como las hormigas también lo hacen cuando encuentran fuentes de alimento o también cuando encuentran peligro, cómo se comunican entre ellas. Y también está el tema de las feromonas, ¿no es cierto? El récord mundial, por así decirlo, de
lejos que puede captar un macho a una hembra lo posee la polilla lunar de la India, que con las feromonas un macho puede encontrar una hembra a más de 11 kilómetros de distancia. Ahí no estamos hablando de comunicación por antena o por danza, sino que por feromona, que es algo mucho más complicado. Y el macho capta las feromonas de la hembra por las antenas. Las antenas son súper sensibles a, por ejemplo, en este caso, las feromonas de la hembra. Entonces, imagínate 11 kilómetros de distancia. A ver, es como de aquí a Pucón. Claro, sí, porque ahora Sí. estamos en Molco. Es De aquí a caleta. Pucón. 11 como- kilómetros de Es como, distancia. ya, traduciéndolo, por ejemplo, a sonido, como que alguien grita en Pucón y yo lo escucho desde acá. Y ni siquiera porque no lo estáis escuchando, lo estáis oliendo. Son las Ah, feromonas, es heavy. Es igual ahora, por ejemplo, a los que nos están escuchando la pueden buscar, es una polilla hermosa que es como color verde limón. mariposa lunar se llama. Polilla lunar de la India. Sí, bueno, si buscan mariposa lunar de la India también va a aparecer. Es hermosa. Tiene un color como verde flúor limón. No me aparece todavía, pero está en la India, ¿no? Sí. No está en Chile. No, no está en Chile, no está en Chile. Pero hay muchas especies de lepióptero que encuentran su pareja con feromonas a través de la antena. Oye, pero esto parece un vestido. Es hermosa. Para mí es de las polillas más lindas que hay en el mundo. Es muy, muy linda y tiene esta genialidad de la distancia ridícula en la que se puede encontrar el macho y la hembra. 11 kilómetros de distancia y no son de nuestro porte, son del porte de La Palma. Ujú. Oye, Aún y más aprovechando, ¿cuál era la diferencia entre las polillas y las mariposas? Mira, yo no te lo puedo responder. Es muy complicado. ¿Sí? Antes decían que las mariposas eran las diurnas, las polillas eran las nocturnas. No es así. No es así. También empezaron a decir por la anatomía de las antenas, pero yo la verdad, a ciencia cierta, no puedo distinguir polilla y mariposa porque todavía, creo yo, no se ha llegado a un consenso de qué es polilla. O sea, se ha llegado a un consenso de qué es polilla y qué es mariposa, pero en resumen no es tan fácil como decir, si vuela de día es mariposa y si vuela de noche es polilla. Es Por como ejemplo, cuando- la ¿sí? mariposa del chagual es diurna, es la que poliniza chagual y todo su ciclo de vida está en base al chagual, uno de los lepiópteros más grandes del país, pero esa cae en la categoría de polilla, pero es diurna. Entonces, así como que yo te dijera, mira, si vuela a tal hora es tanto, si vuela a tal hora es todo otro. Ojalá No. fuera así. Ojalá fuera así, pero no es tan fácil. Es que toda la biología es medio complejo. Me acuerdo cuando hablamos con el herpetólogo Felipe Rabanal, que nos decía rana, sapo. Y decían, no es tan fácil. Claro, no, No es tan... no es tan... Es como eso. Ni uno ni lo otro, sino todo lo contrario. ¿Te ha gustado el contenido que hacemos en este podcast? ¿Crees que tiene un valor para ti? Si es así, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción en Patreon por solo 1,000 pesos o $1 mensual. Cada episodio requiere tiempo de preparación e investigación y cada minuto de contenido lo financiamos con nuestro propio bolsillo, junto con la ayuda de nuestras y nuestros Patreons y también algún colaborador que nos apoye. Con tu suscripción vas a tener acceso a nuestros videos detrás de cámara y a todos los episodios del podcast en video sin cortes ni comerciales de forma anticipada. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Sin tu apoyo no podríamos hacer este podcast. También queremos agradecer a todas las y los Patreons que ya se sumaron. Y por último agradecemos a Libro Verde por colaborar con este episodio. Libro Verde es una de las librerías más completas en temas de naturaleza y medio ambiente. No dudes en visitar sus tiendas en Orrego Luco 51, Providencia, y en el MUT a pasos del metro Tobalaba. También puedes visitar su página web libroverde.org. Vamos con el episodio. Oye, y eso de la luz UV. También había visto, creo que en uno de tus reels, que ¿cómo se llama? Un Los escorpión escorpiones o producían alacranes son lo también. mismo, sí. ¿Y ellos se comunican por eso? Mira, ¿O les sirve de Muy, algo? muy importante. Bueno, primero vamos a aprovechar esta pregunta para decir que escorpión y alacrán son lo mismo. Sí, son sinónimos. Hay gente, cuando hacemos talleres de insectos con los chiquititos, y yo hago esta pregunta, al tiro los papás dicen, no, el escorpión es el grande, el alacrán es el venenoso, el otro es el que tiene veneno, este te puede matar.
alacranes hay en Chile, escorpiones no hay. Bueno, la verdad es que son sinónimos. La única diferencia es que una palabra tiene origen griego y la otra tiene origen árabe, pero son sinónimos para llamar al mismo animal arácnido, que tiene 8 patitas, 2 tenazas como cangrejo y una colita, donde en la punta tiene el aguijón y el veneno. En Chile hasta ahora hay 35 especies aproximadamente descritas de Arica Punta Arenas y no hay ninguna que nos pueda matar. Son todas venenosas, pero venenoso es distinto que mortal. Si nos pican estas 35 especies, todas nos van a inyectar veneno, pero no nos vamos a morir, porque hasta ahora no hay ninguna especie con el veneno suficiente para que nos Como mate. la abeja que igual inyecta veneno, Claro. ¿cierto? Pero no mata. Claro. Depende. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, los escorpiones o alacranes, que ya dijimos que es lo mismo, tienen 2 proteínas. 2 proteínas que recubren todo su exoesqueleto, que es este caparazón duro que los protege. Y cuando uno los ilumina con luz ultravioleta, se vuelven color fosforescente, ¿no es cierto? Pero es gracias a estas 2 proteínas que tienen. Ahora, ¿cuál es el misterio? Los científicos saben cómo reaccionan con la luz ultravioleta por la presencia de estas dos proteínas, pero nadie sabe para qué lo hacen. Nadie sabe si es para la comunicación, para encontrar pareja, para que se vean mejor, para que se encuentren mejor, porque ya dijimos que hay muchos animales, muchos invertebrados que reaccionan con la luz, o sea, no que reaccionan, que pueden ver, pueden percibir la luz ultravioleta. Y los humanos no, pues no, los humanos lo tenemos que iluminar con la luz ultravioleta. Sabemos la razón como anatómica de por qué lo hacen, pero todavía no se sabe la función. No se sabe si es para encontrar pareja, no se sabe si es para ahuyentar depredadores. Es algo que con lo que los científicos se agarran las 2 manos, porque no se sabe a ciencia cierta todavía el para qué. Normalmente uno pensaría que las cosas son por algo, pues en la biología, Todo es en los por algo, animales. sí. Evolucionó por alguna razón o quizás ya no sirve, pero quedó ahí. Sí. Pero es difícil. Ese es un misterio, por ejemplo, que todavía no está. Hay teoría, sí, pero todavía nadie se atreve a decir a ciencia cierta los escorpiones brillan por tal razón. Ya sabemos la presencia de estas 2 proteínas que reaccionan con la luz ultravioleta, pero no se sabe la función y por qué los escorpiones evolucionaron a tal punto en el que si uno los ilumina con luz ultravioleta se vuelven fosforescentes. Ahora se me ocurrió una pregunta difícil. Dale. Es que me recuerdo, yo conecto todo con todo. Po. Hace unas veces atrás conversamos con un experto en murciélagos. Uh-huh. Y los murciélagos producen el ultrasonido, pues, que es algo que nosotros Sí, no escuchamos como sonidos de alta No frecuencia. escuchamos. Y me pregunté, ¿los insectos podrán también captar el ultrasonido? ¿Tú Obvio sabes que de sí. eso? Mira, te voy a dar, nos vamos a adelantar un poquito a los datos curiosos que había traído, pero en Chile tenemos 2 especies de mantis religiosas, ¿no es cierto? Y en Chile es muy fácil distinguir, yo voy a hablar por lo menos de las especies chilenas. En Chile es muy fácil distinguir el estadio de la mantis religiosa y si es macho o hembra. Primero, si vuela en estado adulto, es macho. Si no vuela, es hembra. ¿Sí? O sea, los machos pueden volar, las hembras no pueden volar. Si es cafecita o amarilla clara, está en estado todavía no adulto. Solamente este color verde lo alcanzan en estado adulto. Entonces, si yo encuentro si yo encuentro una mantis religiosa verde sin alas, hembra y adulta. Si yo encuentro una mantis religiosa con alas y verde, es un macho adulto. En estado juvenil es más difícil porque ahí las alas todavía no pueden estar 100% desarrolladas, pero yo sé que si es amarilla o café clara, yo sé al tiro, está en estado juvenil todavía, le falta un poquito para que llegue al estado adulto. Bueno, las mantis religiosas, solamente los machos vuelan y solamente los machos tienen oídos. Y solamente los machos pueden captar sonidos tan a baja frecuencia como el ultrasonido que producen los murciélagos. Pero ahora quiero que tú me respondas, Katy, ¿por qué tú crees que pasa eso? ¿Por qué las hembras no? Calmado. Quizás los murciélagos se comen a las mantis religiosas. Sí, perfecto. Pero ¿por qué las hembras no captan este ultrasonido? ¿Se te Porque ocurre? las Fede? hembras habíamos dicho que no vuelan, ¿cierto? ¿Y cómo cazan los murciélagos? Se comen a los bichos que vuelan. Po. Se comen a los bichos que vuelan. Entonces, ¿de qué le sirve a la mantis religiosa hembra tener oído? No le sirve. Entonces no tiene oído. Miren lo acuático. Cómo evoluciona todo. El macho que vuela
necesita, cuando está volando, que le lleguen todas las informaciones posibles para así evitar a todos los depredadores posibles. Y solamente el macho es el que puede oír, y solamente el macho, obviamente, es el que puede detectar estos sonidos tan ligeros y tan ultrasónicos como el chirrido de un murciélago. La hembra no, porque la hembra no vuela, entonces ¿qué le interesa escuchar al murciélago? Ah, qué Acuático, bacán. ¿no? Sí, Es heavy. sí. Sí. Buena. Claro, y ahí demuestra que uno se puede comunicar con especies, con individuos de la propia especie o con individuos de otras especies, como para evitar, por ejemplo, que te coman. Claro, pues para evitar que te coman, sí. O el caso cuando dicen de que un insecto tiene algo que demuestra como que es peligroso, ¿no? Sí. Sí, pues bueno, hay insectos que se aprovechan de eso también, porque no son peligrosos, pero se disfrazan de insectos peligrosos. Eso se llama mimetismo batesiano, cuando, por ejemplo, escarabajos o polillas imitan físicamente a las avispas para que sus depredadores crean que son avispas, pero en verdad son escarabajos y polillas disfrazados de avispas. Y eso es una evolución maravillosa. Imagínate que tu mecanismo de defensa sea este disfraz que se fue moldeando a través de millones y millones de años de evolución para que los pájaros crean que tú eres una avispa, pero en verdad eres un escarabajo que no tiene ni siquiera aguijón para picar. Es súper loco. Es loquísimo. Es como que el humano, para evitar ser cazado por, no sé, pues por un león en la selva, nos disfrazamos de elefante. O de hipopótamo, no sé, claro, algo que no case. Algo súper raro. Y lo había visto en un reel tuyo hace poquito, que estaba mirando tu cuenta de, claro, algo que parecía avispa y no era avispa. Sí, pues. Sí. Bueno, hay hartos escarabajos, estos escarabajos avispas. Están los califiris, por ejemplo. El Califiris macropus es uno clásico, que si lo buscan igual en los videos de Instagram, aparece, es un escarabajo naranjo que tiene hasta los tutos peluditos como una avispa, pero que en verdad es un escarabajo y ese no hace nada, es lo más inofensivo que hay. Ni siquiera cuando yo, por ejemplo, lo manipulo, con mucho respeto, para grabarlo, ni siquiera yo me doy cuenta que tienen las mandíbulas para morder. Nada. Y bueno, ¿para qué hablar de lancetas? Pues no hay ningún escarabajo que tenga lancetas. Entonces, su único mecanismo de defensa es este disfraz, el patúo que nos asusta que hasta construyó nosotros. para, claro, para espantarnos. Buena. Sí. Ya, vamos al próximo punto. Vamos. Y vamos saltando de uno a otro. Es que son muchas cosas y quiero lograr conversar de todo. No, tenemos tiempo. Nos habías hablado de como estrategias, como que hay insectos que tienen estrategias Sí, como de po. supervivencia. Bueno, hablamos de qué pasa cuando eres una polilla o un escarabajo, porque quizás eres súper indefenso y tu única estrategia es parecer a algo peligroso. Entonces tenemos mariposas, polillas, escarabajos, moscas, que imitan a cosas peligrosas para confundir y hacer así a los depredadores y que los depredadores no se les acerquen. Pero hay estrategias más complicadas, hay estrategias súper alucinantes que incluyen no solamente a una especie de insecto, sino que a varias. Y para mí la estrategia más impresionante son las de los pulgones. Porque los pulgones son alimento de las chinitas o de las mariquitas. De hecho, muchas chinitas, como por ejemplo la chinita asiática, la trajeron a Chile porque es una devoradora Claro. de pulgones. Hay chinitas nativas, hay muchísimas. En Chile hay alrededor de 100, 110, si no me equivoco. Pero lamentablemente tenemos esta mala costumbre, esta pésima costumbre de seguir trayendo insectos introducidos cuando nos van surgiendo problemas. Y cuando ese problema se desborda, traemos otra especie y después otra especie, como el capítulo de Los Simpsons, donde empezamos a traer primero la serpiente, después el águila que se come la serpiente, después el gorila que se come el águila, y ahí ya tenemos un zoológico de especies introducidas en lugares donde debiesen ser puras nativas y endémicas. Pero bueno, los pulgones son alimento de las chinitas. Y los pulgones son lo más inofensivo que hay en ese sentido. No tienen ningún mecanismo de defensa, no muerden, no se parecen a ninguna especie peligrosa, no tienen aguijón. O sea, si viene una chinita, la chinita puede estar horas comiéndose todos los pulgones que quiera hasta que se llene. Entonces, ¿cómo lo hace el pobrecito pulgón? Bueno, el pobrecito pulgón inventó una forma de crear una alianza con las hormigas. Los pulgones generan un líquido dulzón que a las hormigas les gusta mucho. Entonces, los pulgones secretan un líquido muy dulzón, como la miel, por ejemplo, o agua con azúcar, se lo dan a la hormiga y la hormiga a cambio le ofrece protección.
Entonces, aquí estamos humanizando mucho la conversación, pero como yo hago muchas clases con niñitos, estoy como Es que es la acostumbrado forma mejor claro, de entenderlo, po. claro, pero al final lo que hace es, el pulgón le dice a la hormiga, mira, yo te doy este líquido dulce que a ti te gusta tanto, tú a cambio protégeme. ¿Sí? Si vienen las chinitas, defiéndeme. Y bueno, así se protegen, po. Y lo más impresionante de los pulgones es que no solamente tienen esta alianza perfecta y súper estratégica con la hormiga. Recordemos que las hormigas además son el 10% de la vida en el mundo. Sino que además pueden... ¿10% como en peso o como que en 10%, mira, cantidad? tengo acá el dato, mira. Las hormigas son el 10% de la vida animal en la Tierra. El 10% de la vida animal en la Tierra. O sea, imagínate, el pulgón se hizo una alianza con los animales más exitosos y los con mayor número en literal todo el planeta Tierra. Porque el 10% de la vida animal son hormigas. Wow. Imagínate tener a ellos en tu bolsillo a cambio de líquidos dulzones y que ellos te protejan. ¿Qué mejor? Y las hormigas pueden enfrentar a las chinitas, Pueden ¿no? enfrentarla. Bueno, y además es que los pulgones son cuáticos. Yo siento que los pulgones no tienen como el suficiente crédito. Pueden, por favor, si esto se transforma en un reel bueno, Háganlo un reel. o yo sé que en Spotify pueden comentar. Yo por lo menos no sé de ningún otro animal que pueda clonarse. ¿Sí? Los pulgones se clonan. Paren crías vivas sin la necesidad de reproducirse. La hembra puede poner hasta 100 crías vivas. Hasta 100 crías vivas, sin la necesidad de un macho. Y a los pocos días, esos pulgones crecen y pueden volver a clonarse. Entonces, ni siquiera esta especie que se alió con la hormiga necesita de macho. Uno puede dejar a la hembra y que se vayan clonando. Chao con el macho. Y es un crecimiento exponencial. Imagínense, de un pulgón salen 100, 10 días después de esos 100 salen otros 100, eso es 100 elevado a 2. Si uno sigue generando, yo soy profe de matemáticas, si uno sigue en mi colegio, si uno sigue generando esta regla de crecimiento exponencial, tenéis 100 elevado a 3, 100 elevado a 4, 100 elevado a 5. Gigante, es un crecimiento muy, muy grande. Y ni siquiera necesitan fertilización, pues, No, decía. Que se se junta clonan el nomás. macho con la hembra. Es heavy, Cuático. cuático. ¿Sabes que yo me acordé de eso cuando tú nos lo mencionaste y lo estudié, pues, porque le dije al Seba, yo me acuerdo que lo he escuchado hablar esto antes. Y se llamaba, no sé si es lo mismo, pero me hablaron de eso en la U, que se llamaba partenogénesis. Y que hay animales que lo hacen. Que lo hacen, que Como- se pueden partir. Sí, no sé si es así efectivamente, si es por mitosis o qué, pero no necesitan, algunas especies no necesitan fertilizarse macho y hembra Qué cuático. y se pueden Imagínate. reproducir de esa forma cuando hay las condiciones, decían, son poco agradables. Como, Claro, ellos pueden responder a situaciones, por ejemplo, estresantes. Si hay poca población, ellos quizás deciden no reproducirse porque hay falta de machos y empiezan a parir. ¿te imaginas que los humanos pudieran hacer Heavy. eso? No, ahí sí que estaríamos ya No, ahora sí sería al borde mejor del no. precipicio. Mejor Pero no. imagínate, yo encuentro que para mí los pulgones son, para empezar, no tienen el crédito suficiente que uno les da y son para mí los amos y señores de la estrategia. O sea, tienen en su bolsillo al 10% de la vida animal en el mundo, protegiéndolo a cambio de este líquido dulzón que producen y además se pueden clonar. Y los pulgones, lo que uno típico ve, por ejemplo, en las plantas, cuando dice, mi planta está llena de Está bichos. llena de pulgones, sí, Sí. po. Ese es el problema, que perjudican igual, por ejemplo, todas estas flores ornamentales que nos gustan tener en el jardín, rosas, flores, orquídeas, qué sé yo. A todo eso le puede llegar pulgones. Y es un problema, po. Y ahí es donde uno dice, pero ponle una chinita y la chinita se los puede comer, po. Pero cuando los pulgones tienen a hormigas defendiéndolos, poco pueden hacer las chinitas, po. No, es cuática. Esa estrategia para mí es muy, muy loca. Es como muy surreal. Sí, O sea, uno puede leer sobre los insectos libros y Oye, hay uno historias podría- súper entretenidas. planificar estrategias de guerra, Segunda Sí. Guerra Mundial con la estrategia de los pulgones. Imagínate. Y- No, buenísimo. Sí. Y cosas muy interesantes que nos habíais comentado también de estas colonias. No sé si les llaman colonias de hormigas a los hormigueros. Oye, como, ese dato es cuático. como cuántas Sí. son en cantidad. ¿Cuántas son? Y que si, ¿cómo era que lo comparabas con la mente humana? Mira,
El cerebro de una hormiga posee 250.000 células cerebrales. 250.000. Y la mente humana posee 10.000 millones. Son muchos números, pero lo importante es que una colmena de 40.000 hormigas tiene el mismo poder cerebral que una mente humana. ¿Sí? Si uno junta 40.000 hormigas, tienen el mismo poder cerebral que una mente humana. Y yo al tiro, cuando descubrí este dato, dije, ¿cuál es la colmena más grande que hay en el mundo? Y descubrí que en Japón, por lo menos hasta donde yo sé, se encuentra la colmena más grande del mundo, que son 300 millones de hormigas obreras y 1 millón de hormigas reinas. O sea, es como una cantidad, no sé cuántos habitantes hay en China, ¿serán 300 millones? Creo que Estados Unidos son 325 millones por ahí. Ya, Estas es son como Estados 300 Unidos millones en una colmena. En una colmena de en Japón. hormigas. 300 millones de hormigas y 1 millón de reinas. Y si uno hace este ratio, lo primero que yo hice fue división, porque no me gusta mucho la matemática. Entonces yo dije, ¿cuántas mentes humanas hay en esta colmena? Si uno genera este ratio de 40.000 hormigas hacen una mente humana en poder cerebral, entonces en esta colmena de Japón tenía ahí 7.600 mentes humanas. 7.600 mentes humanas trabajando en perfecta sincronía, trabajando en perfecta organización, trabajando en perfecta armonía. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos 155 diputados, tenemos 50 senadores, ahí tenemos ¿cuánto? 205 personas y esas personas no se pueden poner de acuerdo. Me acordé de la convención constituyente. No se pueden poner de acuerdo. Incluso nosotros dos, la mente de Cristóbal y la mente de Katy, si nosotros dos estamos juntos, no tenemos el poder cerebral de dos mentes humanas, no, porque en muchas cosas no nos vamos a poner de acuerdo, vamos a tener distintos puntos de vista, ya sea por ego o por prejuicio o por creencia, no nos vamos a poner de acuerdo en muchas cosas. En cambio, en Japón tení una colmena con 300 millones de hormigas, 1 millón de reinas, todas trabajando en perfecta sincronía, en perfecta armonía, en perfecta organización y con el poder mental de más de 7.600 personas. Y cuando a nosotros nos ponen en una salita con 10 personas distintas, no nos podemos poner de acuerdo. Como en consejo de curso en el colegio. Claro, y yo tengo jefatura cuarto medio. Mis consejos de curso son satánicos. Imagínate este panal, este hormiguero. O sea, las hormigas se podrían poner de acuerdo en el color del chaleco curso, del Todo. polerón de curso. ¿A dónde nos vamos de gira? ¿Qué ponemos de frase en el polerón de viaje Al estudio? tiro lo hacen. ¿Cachai? Imagínate una colmena con 1 millón de reinas, son 1 millón de presidentes. Pero trabajando en perfecta sincronía, no hay problema, todo hace... Uy, están pasando los que el teo. Todos hacen lo suyo, trabajan de nuevo en sincronía, organización, armonía. Y nosotros nos creemos súper importantes porque decimos, 40.000 hormigas en una solamente humana, qué poco. Sí, pues, pero anda a las colmenas que tienen los récords Guinness, pues anda a Japón y ahí te das cuenta que en una colmena tienen el poder mental de 7.600 personas. Y nos habías dicho que en las colonias, no sé cómo se dice, colonias de hormigas. Sí. Hormigueros, colmenas, se dividen los trabajos, por cierto, Sí, po. Algunas tienen ciertos roles, otras. ¿Cómo se ponen de acuerdo con todo eso? Yo no sé cómo se ponen de acuerdo. Y lo que más me llama la atención es que cuando lo comparamos con nosotros los humanos es algo que no resultaría. Pues imagínate en mi curso, mi jefatura, y yo lo quiero mucho, mi cuarto medio A del Colegio Parroquial Santa Rosa, le aprovecho a mandar un saludo. Yo ya veo la embarrada que queda si tenemos 2 presidentas de curso. O sea, con una ya estamos apenas. O si les decís, ya, tú te encargáis de limpiar la pizarra, tú te encargáis... No, imposible, porque van a empezar a decir, no, pero es que esa tarea es más fácil, que yo prefiero la otra, que me gusta esta. Y entonces, no, el mundo de los insectos es muy misterioso en el sentido de cómo lo hacen, primero para no cansarse, para no decir, este día mejor no voy, que lo haga la otra obrera mejor. O cómo lo hacen en jerarquía, cómo yo por lo menos, de lo que sé de insectos, nunca he leído de un caso en que las obreras se tomen que hagan un golpe de estado. Claro, ¿no? Y ellas con 1 millón de reinas trabajan en perfecta sincronía. Y al final trabajan como si fuese un organismo en sí que eso mismo, es lo cuático, ¿cierto? Eso es lo cuático. Sí. Uno en el, yo creo,
habría que mirarlo con otros lentes, este tema de las colmenas y los insectos sociales. Yo cuando veo un panal, no veo un panal con, por ejemplo, 10.000 abejas. Yo veo un ser grande, ¿cachai? Y este ser es el que trabaja. ¿Se cortó? Es No sé. ¿Se habrá cortado la luz? No, pues. Nada que ver. Ya. Y Ya. me decías que entonces son como un organismo. Que se ve como un organismo. Claro, po. Entonces cuando uno mira estas colmenas, estos panales, yo creo que es un error humano el decir aquí hay 40.000 o 40 millones o 400 millones de insectos singulares, sino que es una unidad. Y esa unidad es la que trabaja en armonía, organización y sincronía. Y por eso yo siento que sí podemos hablar en esa colmena de 7.600 mentes humanas. Porque si nosotros juntamos a 7.600 personas, queda la embarrada. O sea, no empezamos a agarrar a combo a los 10 minutos, si es que nos ponen, por ejemplo, temas delicados como la religión, la política, porque en esos temas quizás ni siquiera nosotros dos nos podremos poner de acuerdo. O sea, al final el ser humano igual se logra organizar, pero a costa de muchas peleas y discusiones y mucha malos sangre, ratos. Pues, sí. mucha sangre. Mucha guerra. En Mucho cambio, todo. ellos lo hacen en Ujú. perfecta sincronía. Sí. Lo único que se me ocurre como para comparar es como el cuerpo humano de uno, por ejemplo, donde tienes células, que células hacen esto, estas otras son neuronas, estas otras son esto otro. Sí, es como verdad. que funcionan como eso, pues como un organismo. Claro, y yo creo que es porque, menos mal, nuestra mente no puede controlar esos órganos. Si la mente llegase a controlar eso, ahí nosotros dejaríamos la Claro. Sí, la pues. crema. Imagínate decirle al corazón deja de palpitar. Sí. Estáis palpitando muy fuerte. Claro, pero claro, pues nuestro organismo todo funciona parecido a las colmenas. Todo en perfecta sincronía, sí. Todo como una función. Otra cosa Me muy encanta. loca que nos habías dicho era el tema de agricultura en insectos. Sí, po. Eso no lo había escuchado jamás. ¿Eso no lo había escuchado? No. Bueno, ahí tenemos otra arista que nosotros incluso le pusimos nombre, po. Le pusimos esta palabra, agricultura. Pero que en verdad no es nuestra, en el sentido de que esto de cultivar no es algo que inventamos nosotros. En el reino No es propio humano. no es propio, no es propio de los humanos. Sin ir más lejos, yo creo que es mucho más propio de los insectos, porque ellos son los que lo están haciendo hace millones y millones y millones y millones Mucho de antes años. que nosotros. Sí. Mm. Nosotros no sé hace cuántos miles de años. 10.000 creo que era la historia. Sí. Digamos que son 10.000. Unos Bueno, pocos miles. los escarabajos de ambrosía, que se les llaman, están hace 100 millones de años cultivando hongos. 100 millones de años. Hay unas hormigas del género ATA, ATTA, que cultivan hojas hace 50 millones de años. ¿Se han dado cuenta de esta hilera de hormiguitas en el Amazonas que llevan la hojita? Bueno, mucha gente cree que estas hormiguitas son vegetarianas, ¿no es cierto? Como que ocupan estas hojas para alimentarse. Claro. Bueno, lo que pasa al interior de la colmena es que ellas están cultivando un hongo. Y este hongo se alimenta de estas hojas. Entonces, al interior del hormiguero vive este hongo. Las hormigas cultivan este hongo, cortan hojas de afuera, se las traen para que el hongo siga creciendo, 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 y las hormigas se alimentan de este hongo. Entonces, cultivan el hongo para que ellas después se alimenten del hongo. Entonces, le dan comida para que crezca, crece y se lo comen. Le siguen dando comida para que siga creciendo, sigue creciendo y se lo siguen comiendo. Y eso es cultivar, po. Eso es cultivar. El alimento. Eso es cultivar el alimento. Y eso, Básicamente. esas hormigas lo están haciendo hace 50 millones de años. Hay escarabajos que lo están haciendo el doble de tiempo, hace 100 millones de años, que cultivan hongos también para la alimentación. Qué entrete, porque ahora hay tanta gente que hace esto de cultivos de hongos. Sí, po. Quizás Tal ni cual. sabían que habían insectos que ya lo hacían. Imagínate, 100 millones de años. Los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. O sea, cuando los dinosaurios se extinguieron, los escarabajos de ambrosía llevaban 44 millones de años cultivando hongos. Y probablemente escarabajos, insectos no se extinguieron con el meteorito, ¿cierto? No, Como los... piensa que los insectos han sobrevivido a 5 extinciones masivas.
Y lo que hablábamos antes, 5 extinciones masivas han sobrevivido el reino de los insectos y los invertebrados en general. Y hoy en día, sin embargo, paradójicamente y estúpidamente, los humanos los tenemos al borde de la extinción, sin tener en nuestras manos ninguna extinción masiva, y ellos habiendo sobrevivido a 5 de ellas, nosotros hoy en día los tenemos al borde de la extinción. Y, o sea, yo sé que eso queríamos quizás conversarlo más adelante, pero eso uno lo ve cuando dicen que antes en el parabrisas del auto uno veía puros insectos muertos, claro, ¿cierto? Y ahora ya no, pues. Hace 50 años siempre estaba todo lleno de bichos. Sí, y ahora ya no. Y lo que pasa, bueno, lo que más afecta a los insectos es el cambio climático. Porque estos cambios de temperatura, estas olas de calor, todas estas como estaciones que se vuelven veranos muy secos, inviernos muy secos. Nosotros ahora, yo trabajo en Santiago y tuvimos olas de calor en agosto donde el termómetro marcó 29 grados en agosto. Sí. Y eso hace, por ejemplo, que flores florezcan antes, que especies de insectos salgan antes, produzcan su metamorfosis antes, y todo eso se descalza, porque hay insectos que, por ejemplo, empiezan a emerger en septiembre, pero ¿qué pasa si las flores ya florecieron en agosto y ya están secas? Alimento. Se quedan sin alimento, sí, se quedan sin refugio, se quedan, aparte que los insectos ocupan las flores, por ejemplo, para polinizar, pero también las ocupan para dormir, también las ocupan para reproducirse. Hay especies que se reproducen en esta especie de flor, o hay especies que duermen en esta otra especie de planta. Entonces, cuando todo se descalza, ya sea en floración o en la época o en el mes o en la semana en que tal especie de insecto emerge, todo se descuadra. Porque el insecto que necesita este otro para alimentarse, quizás este otro ya emergió y este no, y todo se descalza. O sea, ese es el mayor problema. Esto, pues, desde no se pueden reproducir como normalmente lo hacen, no pueden alimentarse como normalmente lo hacen. Todo eso va haciendo que vayan desapareciendo. Sí. Ese es el mayor problema. Estos cambios en los patrones meteorológicos que alteran todo este perfecto equilibrio que hay entre especies de insecto a insecto, arácnido a insecto y también insecto flora, flora arácnido y así. Todo eso se descuadra y todo eso hace que las poblaciones de invertebrados en general se mermen muchísimo. Y eso es desde el cambio climático, pero sin considerar lo que decían de los plaguicidas, pesticidas, sí, ¿cierto? Que también los afectan mucho. La contaminación que nosotros generamos, la basura que nosotros dejamos en los ríos, en los bosques, sin ir más lejos lo que está pasando en Valparaíso, en Viña del Mar, en Concón en específico, con las dunas, como el ser humano ahí ha arrasado el clima tan delicado y que guarda tantas especies de invertebrados como son las dunas, que hoy en día uno va y da pena porque es una pared de edificio que ahora con la lluvia parece que se van a empezar a caer uno a uno, pero el daño es enorme y yo me atrevería a decir irreparable. Hablábamos en el capítulo anterior, en el podcast de enero, cuando me invitaron de la abeja caupolicana, que esta está en peligro crítico y al borde de desaparecer, porque ella necesita de ambientes dunares costeros y los ambientes dunares costeros les encantan a esta especie del ser humano para veranear, para construir sus casas, no entiendo por qué, pero sí. Sus strip centers, nos encanta hacer malls, nuestras casas en arena. Supermercados. Sí. Y es fome porque yo, por ejemplo, abeja caupolicana no veo desde el 2022 y es mi especie favorita. Y yo la última vez que la vi fue con Vicente Valdés, fundador de Biodiversidad Chilena, y fue súper fome porque era como crónica de una muerte anunciada. Nosotros estábamos rodeados de cientos y cientos de abejas caupolicanas, pero ahí mismo se estaba construyendo un strip center. Entonces nosotros volvimos a la temporada siguiente y ya se había construido el strip center. ¡Oh, qué triste! Y todas estas abejas, que nosotros las estábamos grabando y las documentamos, tenían en las paredes de las dunas cientos, no te estoy exagerando, Katy, cientos y cientos de agujeros donde entraban y salían los machos y la hembra y ponían los huevos, y todo eso ahora está bajo el cemento. Oh. Y nosotros, lo más fome y lo más triste con el Vicente fue que cuando nosotros las estábamos grabando y las estábamos registrando, sabíamos que todas esas iban a morir. Sí. Porque en 2 meses más esto iba a ser un strip center y iban a estar bajo el cemento. Me imagino que ellas quizás ante una perturbación o no sé, vienen grúas gigantes, tratan de volar y buscar otro lugar donde vivir, pero... El problema es que nosotros las grabamos en noviembre y ya se habían reproducido.
los huevos, las larvitas, todo eso que hay ahí. Y cuando llega la grúa y desentierra, está el huevito y no puede escapar, pues Sí. muere aplastado, muere bajo el cemento. Mm. Sí, muy Así fome. es como se extingue una especie, pues si seguimos así. Literalmente así es como se extingue y ojalá no sea, pero así es como se va a extinguir en ese caso la abeja caupolicana. Sabiendo nosotros que se iba a extinguir y no haciendo nada al respecto y se terminó extinguiendo. La otra vez hablaba de eso con una amiga, pero hablamos del pudu, en este caso un mamífero, y ella me preguntaba, pero ¿y qué pasa si se extingue? Como que, entiendo, pues personas que no les interesa tanto la naturaleza se preguntan, ¿y a mí qué me importa? Claro, pues, les da Claro, lo mismo. o sea, ¿qué pasa? ¿Qué tanto? Claro. Así como que así me preguntó, pero de curiosidad, pues. Y yo le decía, pero es que piensa, pues si una especie que ha estado millones de años, en el caso de los insectos, y Sí. que ha coevolucionado con su entorno, y que plantas dependen de ella, y que es bonita también, todos juntos. Y porque no le demos como una función en específico, Sí, no nos importa que se extinga, sí, pues eso pasa mucho. El problema es que nosotros no sabemos todo lo que necesitamos. Yo hablo de este reino que me encanta, de los insectos. Yo creo que no le damos el suficiente mérito y cuando los insectos se extingan, nosotros tenemos los días contados. Ellos a nosotros no nos necesitan, sin embargo, nosotros a ellos los necesitamos, pero es que muchísimo, sin ir más lejos, muchísimo alimento que nosotros consumimos día a día dependen de la polinización de los insectos. Pero eso nosotros no lo tenemos en nuestro chip cuando nos dicen, oye, tenía una araña y lo primero que hacemos es manotazo. Como decía el Varela, si a ti te dicen, oye, tenía un bicho, el primer instinto no es a ver cuál es al tiro manotazo, lo aplasto. sí, verdad. Y si nosotros aprendiéramos a valorar a los insectos, no sería ese el primer instinto, pues sería a ver qué es y lo veo, no al tiro como, qué susto, lo aplasto. O sácamelo, mátalo. ¿Cachai? Ese es como el instinto que tenemos nosotros con los insectos, lamentablemente. Pero no sé si te sirve, pero yo igual aprendí harto contigo en el episodio pasado. La otra estaba en la cocina de mi casa y había una araña gigante. ¿Ya? Y no era pollito, pero era muy grande. Bueno. Igual me daba cosa, Sí, normalmente no me da miedo, me daba cosa. Y yo pensé, mira, la tengo que liberar y tirarla para afuera porque ella va a controlar a otras especies, o sea, Sí, se va a comer a otras especies, quizás de qué es importante depredador. Y la subí a una cajita y me dio calita, se puso a caber y dije, no, ya. Y ahí Sí, la tiré po. por la ventana. Regulan muchas especies. Po. Pero pensé en eso, por la Muy bien. importancia que tenía esa De araña. la cadena para- trófica, siempre claro. la cadena trófica, siempre hay que acordarse de eso. Sí. Si uno a los ojos del humano no está muy claro cuál es la función del insecto, siempre uno tiene que pensar cadena trófica. Este insecto puede regular especies, puede ser parte o alimento de lagartijas, de anfibios, de pajaritos, de mamíferos. Todo siempre está conectado. Quizás no poliniza, quizás a nuestro ojo inexperto humano, que todavía le falta mucho por saber de bichos, no hará nada, entre comillas. Pero de lo que sí estamos seguros es que muy poco sabemos. Y de lo otro que sí también estamos seguros es que siempre es parte de la cadena trófica. No hay ningún insecto que yo lo puedo sacar de la naturaleza y que esa naturaleza no esté un poquito peor. Siempre da lo mismo la especie, da lo mismo por más pequeña o minúscula o sin importancia que a nuestro ojo nos parezca. Si nosotros la sacamos de su entorno natural, les aseguro que ese bosque va a estar peor. Mm. Como dicen, como el tejido que le sacas un hilo, se va de a poquito, se va sí. destrozando todo. Po. Sí. Sí. Bueno, para la gente que no puede evitar tenerle miedo, por lo menos ese miedo se compensa con la creencia de que es importante. Claro, Es importante, es por lo mismo no la voy a matar, Sí. aunque me da miedo, y la voy a Y liberar. reubicar. La voy a Mientras reubicar. se reubique, estamos todos muy bien. Sí, hay que reubicar, no aplastar. Oye, y volviendo antes estábamos hablando del cambio climático, pero hablando de la temperatura. Nos habías comentado que habían insectos que regulaban la temperatura. Sí, No sé si el era la Bombus temperatura polaris, propia. El Bombus polaris, en la ¿Sí? temperatura propia. Bueno, hasta en eso nosotros nos parecemos a los insectos. Porque hasta hace poco nosotros creíamos que este superpoder que nos definía como mamíferos era el de poder regular la temperatura corporal, ¿no es cierto? Pero eso los insectos también lo hacen. Hay una especie de abejorro que está en el polo norte, claro, en la Antártica, que es el Bombus polaris. Y el Bombus polaris
tiene el superpoder de regular la temperatura. El Bombus polaris además tiene un pelaje muy tupido, tiene nidos súper aislados para que no entre el frío exterior y tiene la capacidad de elevar la temperatura interna de su cuerpo. Que hasta de nuevo, hace poco, se pensaba que este era el superpoder que definía a los mamíferos. El mamífero que es mamífero por varias características, pero una indispensable es que puede regular la temperatura interna de su cuerpo. Sin embargo, ahí llegó el Bombus polaris a decirnos de nuevo, tapita, miren lo que yo hago. Wow. Y están los polos, pues habías dicho en el polo norte. En el polo norte, sí. O sea, igual le va a afectar el cambio climático, me Sí, imagino, pues le porque afecta. ahí es donde más va a cambiar la temperatura. Había otro Bombus. Mira, yo tengo, para los que... si ustedes están en Patreon pueden ver el video, ¿cierto? Miren, para los de Patreon. Yo tengo esta libretita. Esta me la regaló Ah, ¿tú también tienes Patreon? Sí, po. Buena, ya. Yo tengo Lo libretita, vamos a poner. abejorro chileno. Esta me la regaló mi madrina, que quiero mucho, la Connie. Y aquí yo voy anotando todo. Desde datos curiosos hasta lugares buenos para buscar bichos, época donde vi tal insecto, lugar, coordenadas. Y esto al final se transforma como en mi diario de vida. ¿La bitácora insectos? La bitácora de insectos, dónde los encuentro, en qué fechas, qué especie, en qué flores y datos bien importantes. Y aquí lo tengo, mira. Bombus polaris y Bombus hyperboreus. Esos, claro, están en el círculo polar ártico, tienen pelaje muy tupido, nidos bien aislados y capacidad de elevar la temperatura interna de su cuerpo, que hasta ese entonces se creía que era un superpoder netamente de los mamíferos. ¿Y cómo será que regulan, que suben su temperatura? Vibran. ¿Vibran? Vibran, sí. Ah. Y hay otros insectos que vibran. Mira, cacha lo acuático. Nosotros, por ejemplo, creemos, saltándonos a otro tema, el aire acondicionado. Sí. El aire acondicionado uno cree que es invento del Humano. humano, ¿no es cierto? Pero no, po. Hay avispas, por ejemplo, que regulan la temperatura del nido en verano cuando hace mucho calor, se ponen a la salida del nido, extienden sus alas y las vibran, ¿no es cierto? Y eso hace que entre aire de afuera hacia adentro y circule el aire acondicionado. Incluso las hormigas del género Ata, cuando hablábamos de los primeros agricultores seres vivos en el planeta Tierra, para cultivar este hongo, cuando ellas les dan hojita, no solamente necesitan darle esta hojita especial, sino que también necesitan una temperatura constante y una humedad constante. Y hasta eso las hormigas lo pueden regular con distintos mecanismos. O sea, no solamente cultivan hongo, no solamente descubrieron qué hojita darle para que crezca, sino que también a qué temperatura crece y a qué humedad también se puede desarrollar ¿Cómo habrán mejor. cachado eso? Pura evolución, pues imagínate que lo están haciendo hace 50 millones de años. 50 millones de años. Y hay avispas de nuevo que también en los días de calor salen y a la entrada del nido vibran las alas, hacen que entre aire nuevo, por así decirlo, al interior y hacen que la temperatura aumente si es que al interior del nido hace mucho calor. Mm. Y una vez más, obviamente pienso que los insectos necesitan ciertas temperaturas, me imagino, para ciertas cosas y Sí, el po. cambio climático les afecta por lo mismo. Bueno, y lamentablemente, por eso es que se trae al Bombus europeo, al Bombus terrestris, y a la abeja mielera, porque polinizan a temperaturas muy bajas. Y es fome porque nosotros, por ejemplo, cuando encontramos a la abeja caupolicana por primera vez, el 2021, estábamos con la Cata, y me acuerdo que se nublaba. Yo soy de Viña, pues entonces los viñamarinos entenderán que cuando está la vaguada costera, la temperatura cae drásticamente de un minuto a otro. Y era penoso porque el día estaba bonito, muchas abejas nativas, abejas caupolicanas, coyetes, harta avispa. Y también siempre el abejorro europeo y la abeja mielera. Se nublaba, bajaba la temperatura, todo lo nativo desaparecía, se guardaba y solamente estaba el abejorro europeo y la abeja mielera, porque necesitan temperaturas exteriores muy bajas. La otra vez creo que leí, pero no sé muy bien el número, ahí me pueden corregir, creo que eran 33 grados. En promedio lo que necesita una abeja nativa aquí en Chile para empezar a polinizar, 33 grados de temperatura interna. En cambio el Bombus terrestris y la Apis mellifera no necesitan esa temperatura. Por eso el día puede estar feo, puede hacer mucho frío, nosotros podemos estar con parca, pero ellas están polinizando muertas de la risa.
por eso se trajo también, porque son muy eficientes. En ese sentido, yo no defiendo la introducción del Bombus terrestris o del Apis mellifera, solamente me dedico a explicar el por qué, para que la gente lo entienda. Se trae por eso, porque las abejas nativas no polinizan a esa temperatura, y si nosotros queremos comer tomates, por ejemplo, todo el año, hay que traer polinizadores introducidos. El Bombus terrestris se introdujo por eso, para que pudiésemos comer tomates todo el año, para la polinización de frutas y verduras que requieren polinización a temperaturas muy bajas, y que para eso hay que traer insectos que puedan polinizar a dicha temperatura. De nuevo, yo no lo defiendo, yo solamente explico el por qué el SAC lo decidió hacer. Yo igual estoy en contra de eso. Sí creo que igual ahí hay un doble estándar, porque cuando yo digo defendamos al abejorro chileno, yo creo que todos levantan la mano, pero si te digo que para eso no hay que traer al abejorro europeo, y que quizá eso va a afectar muy notoriamente y muy negativamente la cantidad de frutas y verduras que comamos en el año, ahí quizá, como tu amiga va a decir, ¿y qué me importa que se extinga el pudú? ¿Y qué me importa que se extinga el abejorro chileno? Sí. Si yo quiero comer mi ensalada o mi tutti frutti todo el año. Igual es cosa de adaptación nuestra también, porque a mí no me importa comer tomate todo el año si en invierno es tan malo. Que digo, ¿para qué? Sí, pues, ¿Para bueno, qué lo además como? que hay que entender de que los tomates muchos se dan para afuera, porque Chile exporta mucha fruta y verdura, entonces además para los chilenos es doble precio el que hay que pagar. Hay que pagar la extinción del abejorro chileno, y además esta fruta que se produce, además se da para afuera, ni siquiera la comemos nosotros mismos, Sí, pues. muchas veces. Eso ya entrar en el Eso tema es como del, el colmo. del extractivismo, como le llaman, para la exportación, en fin. Sí. Pero volviendo al tema de los insectos, pucha, nos habías dado creo que un montón de datos curiosos también. Sí, Pues, los tengo acá, en mi libretita, en mi bitácora, pero me lo sé de memoria, así que Estás vamos. como en la sección datos curiosos de La cosas que no sección datos sabías. curiosos, sí. Bueno, son datos que yo he ido recolectando, y que al final son muchas ideas de las que yo también hago mis cápsulas en Instagram. Pues muchos reels los saco de datos curiosos que encuentro en libros de insectos. Yo desde que aprendí a caminar, antes de aprender a caminar, me fui al tiro a los insectos. Siempre me gustaron, entonces tengo muchos libros de niños, de museos, de trípticos. Tengo muchos libros, y últimamente me dediqué a leerlos de nuevo para sacar información de ahí, y me di cuenta que, bueno, primero son muy bacanes. Segundo, faltan muchos libros de insectos chilenos, porque libros de insectos chilenos no hay. Y bueno, ahí acá les traigo algunos datos que he podido ir anotando. Bueno, hay unos escarabajos que en Chile hay, la cicindela. Hay un escarabajo que, bueno, les dicen escarabajos tigres por estas mandíbulas que tienen, que son muy grandes, son insectos cazadores. Y si uno pusiera en una carrera al animal más rápido, este escarabajo en proporción es el más rápido. ¿Del mundo? Sí, del mundo. Puede llegar a trasladarse a 1 metro por segundo. Y son escarabajos chiquitísimos, del porte de mi uña, pero a 1 metro por segundo. Y si eso uno lo pusiera en proporción, es por lejos el animal más rápido del reino animal. El que corre más rápido. Porque corre y vuela, es como una mezcla. Son como unas mosquitas, de hecho. Yo he podido ver en vivo, y de verdad que si me dicen, mira, eso es, yo pienso que es una mosca. Por lo rápido que son. Tiene como unas mandíbulas, ¿cierto? Sí, pues tiene unas Supergrandes. mandíbulas súper grandes porque son escarabajos cazadores. Sí, entonces necesita de mandíbulas muy, muy grandes. Bueno, y también como en proporción, los saltamontes también son muy impactantes, porque los saltamontes, por ejemplo, pueden llegar a saltar hasta 20 veces su cuerpo. Yo no sé si hay un atleta aquí escuchándonos, no sé cuál será la medalla de oro. Ahora estamos viendo la En Olimpiada y salto triple. saltaban ¿cuánto? No me acuerdo, pero estaba pensando en salto con garrocha, pero el ese salto alto, no es mucho, ¿vos? ¿Cuánto es? No, 2 metros, No recuerdo. digamos que 2 metros. Será, si un atleta mide 1,80, será un poquito más que un cuerpo suyo. Pero los saltamontes saltan hasta 20 veces su cuerpo. Imagínate. Hasta 20. Sí, vos. No sé, por ejemplo, también cuál es la medalla de oro para peso muerto. ¿Cuánto será? El que levanta el peso El que muerto. levanta. Ay, ¿sí? no, sí.
No sé. Digamos 200 kilos. ¿Cuánto pesará un atleta? ¿100 kilos? Sí, po. O sea, levantará 2 veces su cuerpo. Bueno, el escarabajo rinoceronte levanta hasta 850 veces su cuerpo. 850 ¿Y veces qué su cuerpo. levanta? Cosa, por ejemplo... Piedras. no, pero él, si tiene fuerza, Eh. puede hasta levantar 850 veces su cuerpo. Me imagino que puede tener la capacidad, el escarabajo rinoceronte tiene unos cuernos muy grandes. Entonces puede pelear con machos y los machos se aferran a la madera. Entonces la fuerza que necesitan para sacar a su contrincante cuando se está agarrando de la madera puede llegar a ser 850 veces su cuerpo. Si quieren, por ejemplo, mover un tronco, si quieren mover una rama, si tienen que hacer fuerza, por ejemplo, para levantar una piedra pequeña, entendamos, por ejemplo, para que la hembra ponga los huevos, etcétera, hasta 800 veces, 850 veces su cuerpo. Y en parece fuerza. un rinoceronte, pues si uno lo Sí, po. googlea, escarabajo rinoceronte. Escarabajo rinoceronte. También está el ciervo volante, que se parece a un ciervo. Sí. Escarabajo Guau. rinoceronte. Cuático, po, Mucha 850 veces su cuerpo. Imagínense. Si el atleta pesa 100 kilos, ¿cuánto sería? ¿Levantaría 8.000? ¿O A no? mí, Estoy mal. 100 por... 85.000 kilos. A ver, porque El son profe matemática. 850 por 100, le agrego 2 ceros. 85.000 kilos, ¿no? 85 toneladas. 85, es como que un humano levanta 85 toneladas si pesáis 100 kilos. O sea, es mucho más que un auto. Mucho más. Mucho po. más. Muchísimo más. Mucho más. O muchísimo como más. un camión gigante. Más todavía. Qué Chuta. heavy. Cuático. Y ahí está el escarabajo rinoceronte sin ninguna medalla de oro, el pobrecito. Sí, vos. La Olimpiada de insectos La serían Olimpiada. increíbles. Bueno, y en récord Guinness también está la mariposa lunar de la India, porque dijimos que tiene como récord de que el macho puede oler a través de su antena con las feromonas que emana la hembra, una hembra a más de 11 kilómetros de distancia. 11 kilómetros de distancia. También tenemos los pseudoescorpiones, que no sé si los encuentran, lo ubican, son No. unos escorpiones sin tenaza. O sea, perdón, con tenazas pero sin cola. Es literal un escorpión, pero como sin colita. Es muy ridículo, es como una pelotita se con ve dos... como un escorpión cortado. Como un escorpión cortado, sí. Bueno, ese es el único animal que puede correr igual de rápido hacia atrás que hacia adelante. ¿En serio? Miren el dato pero inservible que acaban de saber. Pero eso es por alguna... ¿Le servirá de...? Quizás como mecanismo de defensa para huir rápido, los pseudoescorpiones yo, por ejemplo, siempre los encuentro entre las cortezas. Me imagino que en las cortezas tenéis que ser muy rápido porque hay muchas especies de arañas, muchas especies de insectos también que te pueden comer y quizás ahí, en esos espacios aplastados, tenéis que ser capaz de correr hacia atrás, hacia adelante, hacia el lado, izquierda, Claro. derecha. Bueno, Igual- pero el único animal que corre igual de rápido hacia adelante que hacia atrás. Miren Igual el es dato, interesante porque correr inútil hacia que le atrás es acabo de súper dar. difícil. Po. Sí, bo. Sí, he intentado pero correr él corre hacia a la atrás. misma velocidad, hacia atrás. ¿Y con Sí. 6 patas? ¿O no? ¿Cuántas 8. patas? 8 patas. 8 tiene. Con 8 patitas patas, tiene, pues imagínate. sí. Mm. Bueno, y la mariposa lunar, lo otro que no les dije es que carece de boca. ¿Se acuerdan que hablamos de la madre la culebra, que no se alimenta? Toda esta energía la ocupa para reproducirse. Bueno, la mariposa de la India también, po. La mariposa de la India no tiene boca porque toda su energía la va a ocupar para reproducirse y va a vivir hasta que se le acabe la energía que ingirió cuando era larva. Entonces, cuando se produce la metamorfosis, ella ya no va a comer nada y ojalá que esa pobre oruga haya comido harto para cuando ya se haya transformado en mariposa tenga harta energía para que dure hartos días, incluso semanas, para encontrar a la hembra o para que la hembra encuentre al macho y se puedan reproducir. Wow. Toda su energía está 100% enfocada en la reproducción. Wow. Sí. Interesante, Sí. ¿eh? Bueno, y el otro dato que es muy bacán, que miren el dato inútil que les voy a dar. Bueno, Pero no estas cosas uno existe- se las puede contar a los amigos en a los carrete. amigos, ¿no es ¿Tú cierto? sabías que? Bueno, Sí. el 100 pies no existe. Que no tiene existe 100 ningún patas. animalito con 100 pies, de los que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque estos 100 pies, comúnmente llamados así, siempre tiene el número de pata impar. Por lo tanto, puede tener 49 pares, 49 por 2 te da 98 patas en total, y el siguiente número impar de 49 es 51. 51 por 2, 108. 102, perdón. Entonces, el 100 pies puede tener o 98 y después le sigue el 102. Pero 100 no Casi 100. existe. Casi 100. 102. Pero no existe. Y tampoco no existe ningún 1000 pies. Ajá.
Creo que la especie que tiene más pies son 342. Ah, ni de cerca 1000, po. Ni de cerca, po. Mm. Un tercio de 1000, Sí. casi, un poquito más. ¿Y por qué son Sí. impares? Porque... Mira, es una muy buena pregunta. Yo lo he tratado de investigar, pero no sé, no se sabe en verdad. Quizás alguien sabe, ahí lo puede comentar. Pero todas las especies de 100 pies que caen en esta categoría de 100 pies siempre vienen en número de pares, número de patas de pares Impares. impares, claro. Entonces, un 100 pies puede tener 11 pares, 13 pares, 15 pares, 17 pares, sucesivamente, 49 pares, 51 pares, 53 pares. Y claro, pues ahí te da 49 por 2, 98, 51 por 2, 102. Es verdad que uno puede enseñar matemáticas con insectos, Con los insectos, pues, sí, ¿cierto? pues, de todas maneras. Son Sí, muy po. útiles para eso. De todas maneras. Bueno, y hay otro dato que es muy bacán. A mí la verdad es que yo tengo un amor eterno por los insectos de Chile. A mí la verdad es que no me llama cuando me dicen ándate a Australia a ver insectos, arácnidos, gigantes. A mí la verdad es que no me motiva. Pero hay solamente uno que sí me motiva, que es el escarabajo de Namibia. Namibia. Es un tenebronio negrito, pero con los élitros blanquitos. Que Ay, vive qué bonito, es como redondito. Es bonito, sí. Bueno, y ese escarabajo vive en el desierto de Namibia. Y ese escarabajo puede estar hasta 3 años sin comer y solo tomando agua. 3 años sin comer. Solo 3 años sin comer, solo bebiendo agua. ¿Cómo aguantará? Mira, 3 y es años. más cuático porque para tomar agua él vive en un desierto. El desierto de Namibia ve hacia el mar, ¿cierto? Entonces lo que hace el escarabajo de Namibia es que él en la duna enfrenta al mar, lo mira, con las 6 patitas, se agacha con las delanteras, estira las traseras y queda así, como en subida. Y abre los élitros, los pone en dirección al mar. Y el rocío de la mañana choca con los élitros helados del cuerpo del escarabajo. Estos rocíos se condensan, se transforman en agua y como está en bajada del élitro empiezan a bajar y el rocío le llega a la boca. Y toma agua. En el desierto. En el desierto. Y puede estar 3 años solamente tomando agua. O sea, genera y su bebiendo propia agua. Genera su propia agua. De cierta forma. Mira quién llegó, la perrita. Tuve que googlear hasta dónde estaba Namibia porque no me acordaba. Y era en el En África. suroeste Sí, de África. Sí, debe ser gigante ese desierto. sí. Es uno de los desiertos más antiguos del mundo. Sí, Sí. mira. Increíble. ¿Y tienes más datos curiosos A ver. para las personas que puedan Carabajo, tigre, contar? saltamonte, mariposa lunar. Mira, igual vamos a consultar. Bueno, las libélulas. Po. Las libélulas fueron las primeras clases de insectos que existieron en el mundo hace 300 millones de años, junto con las cucarachas. Y bueno, siempre está esta como ¿Es idea. verdad que antes habían libélulas Eso te iba a gigantes? decir, esa idea de las ¿Sí? libélulas gigantes. Y sí, po, ¿Es verdad? habían libélulas que podían tener hasta 1 metro de envergadura. Ah, 1 loco. metro, de punta a punta. O sea, podrían haber comido humanos Imagínate. si hubiesen querido. Imagínate. Bueno, y otro dato curioso que igual es bacán que la gente lo sepa es este tema de la metamorfosis. Que hay metamorfosis completa y metamorfosis incompleta. La metamorfosis completa la tienen alrededor del 80% de los insectos. Y son los insectos más evolucionados. ¿Cuál es la metamorfosis completa? Del huevo sale la larva se transforma en pupa y en pupa sale como insecto ya en estado adulto. La metamorfosis incompleta es cuando es huevo, ninfa, adulto. Entonces, cuando del huevo sale una larva, esta larva tiene que comer, desarrollarse, crecer, hacer su capullo, metamorfosis, sale el escarabajo, la polilla, la mosca, lo que sea, metamorfosis completa. En cambio, cuando del huevo sale el insecto guaguita, ahí es metamorfosis incompleta. ¿Quiénes tienen metamorfosis incompleta? Las mantis religiosas, por ejemplo. Porque hay mantis religiosas chiquititas, van creciendo. Te habíamos hablado, ¿te acordáis? Que la mantis religiosa al principio en Chile es amarilla, después como café ¿verdad? claro y después Sí. verde, va creciendo, va cambiando su cuerpo. Como que cambia color, pero... Cambia color, el cuerpo le queda chico, el exoesqueleto lo cambia. Igual que las arañas. Hay arañas chiquititas, van creciendo hasta transformarse en estado adulto. No tienen como esta larva que tiene que crecer y una vez la larva bien grande se transforma en pupa y de la pupa al insecto en estado adulto.
Ahí tienen los dos tipos de metamorfosis, completa e incompleta. La típica que es completa son las mariposas. Las ¿cierto? mariposas, Que no conocen. los escarabajos, las moscas. Escarabajo. El 80% de los insectos tiene metamorfosis completa, que son estos como más evolucionados. Pero hay una excepción a la regla, que son los ametábolos. Porque hay distintos tipos de metamorfosis, completa e incompleta, y una que no es como entre medio. El ametábolo, que son pequeños cambios de joven a adulto. ¿Y quienes tienen el ametábolo? Los pececillos de plata. Los pececillos de plata, hasta llegar a estado adulto, pueden tener hasta 60 mudas. Los pececillos de plata son un misterio. No es Los un pez. pececillos de plata no. Se llama nomás. Los pececillos de plata están en todos lados, pero nadie sabe nada de ellos. Son un misterio. Ellos son, hasta donde yo sé, los únicos que tienen esta metamorfosis que no es ni completa ni incompleta. Sí. Esos son los datos así. Aquí veo el pececillo de plata, el terror de las bibliotecas, claro. Ah, sí. Como que están ahí en los está. libros. Ah. Pero Sí. son insectos, pues, ¿cierto? No son ¿No? insectos los pececillos de plata. Ajá. No, porque no tienen 6 patitas. Ya. No sé qué serán. Yo lo encuentro parecido a los chanchitos de tierra. Los chanchitos de tierra, por ejemplo, son crustáceos. Sí. No son... Ah, claro, pues tenéis razón, pues tienen 4 patitas, creo. Yo creo que 1, tienen 3. más. No sé. Bueno. Lo dejaremos para que el oyente investigue. De Sí, pececillos de para plata. que lo googleemos. Buena. Sí. Ya. Oye, y todo esto que nos estabas contando, especialmente al principio, habíamos conversado, porque es un tema muy interesante, el tema de humanizar Sí, o no po. humanizar. Y aquí el podcast se pone un poquito más denso. Sí. Y lo hemos conversado con un agrónomo, ¿cierto? Con un científico que entrevistamos antes, y él está a favor de humanizar. ¿Sí? Mira, yo creo que como todo no es ni blanco ni negro, sino Sí. que hay matices. Sí. Yo estoy a favor de la humanización, pero hasta cierto punto. Yo, por ejemplo, trabajo todos los fines de semana con niños, tratando de que cambien el miedo hacia los invertebrados por respeto, y inevitablemente uno recurre a la humanización, porque muchas veces cuando el niñito le tiene miedo a la araña pollito, uno tiene que humanizarla con ciertos matices para que en primera instancia le pierda la ansiedad y le pierda un poquito el miedo a la araña, en este caso. Pero hay límites, porque si uno humaniza en exceso a las arañas, puede pasar de que las personas, los niños, la quieran como mascota. Claro. Y ese es el gran problema. ¿Hasta qué La punto quieran como humanizamos? amigo. La Como quieran como amigo. como La llevársela vean para como la un perro, casa. la vean Sí. como un gato. Sí. Porque los perros y los gatos están completamente humanizados. Sí, po. Les ponemos nombres. O de hecho. sea, ya ¿Cachai? andan en coche, usan parca. Entonces, Sí. hay que humanizar. La verdad es que a mí no me molesta. Yo personalmente en los talleres de insectos muchas veces recurro a la humanización para que muchas veces los niños que vienen con fobias desde la casa bajen un poco la ansiedad, no le tengan tanto miedo, bajen un poco el cambio al susto y al miedo. Sí, en ese sentido yo encuentro que humanizar está bien. El problema es cuando se humaniza en exceso y la gente se quiere empezar a llevar como mascota a los insectos. Hay muchos insectos que están protegidos por ley de caza, como por ejemplo la Gramostola rosea. La Gramostola rosea es una especie de araña pollito, una de las más grandes de Chile, la tarántula rosada, que es la que todos nos acordamos que cuando éramos chicos se vendían en las veterinarias, quizás más de alguno las tuvo de mascota, en el Home Center Soima que uno podía ir y comprar arañas pollitos en la zona de jardinería. Y son especies que lamentablemente venía el humano, iba al cerro, las sacaba y las vendía en Chile, y no solamente en Chile, sino que en el extranjero. La Gramostola rosea, de nuevo, una especie nativa de Chile y que tiene 3 pecados, lamentablemente, a vista del humano. Primero, es muy inofensiva, en el sentido de que te puede morder, sí, pero no es mortal para las personas. Tiene veneno, te va a doler su mordedura porque te inyecta harto veneno, pero no te va a matar. El otro mecanismo de defensa que tiene son los pelitos, ¿sí? Pero ya estamos hablando de una especie que no te mata. Primer problema con la pobre araña pollito. Ya voy a explicar por qué. Segundo problema, es muy pacífica. Que te ataque es complicado. Muchas veces incluso uno puede tomar la araña pollito para reubicarla. Yo estoy a favor de que la araña pollito se tome solamente para reubicarla. Hay veces que te puede mostrar las patitas de adelante, ahí obviamente no hay que tomarla, ahí te va a morder, pero es difícil que una araña pollito te muerda. Generalmente es una especie dócil que si uno la quiere salvar y reubicar, te deja, se puede. Segundo problema,
Y tercer problema es que las hembras viven hasta 20 años. Wow. Entonces, esta combinación de que no es mortal para las personas, es inofensiva, entre comillas, es pacífica y además vive mucho, lamentablemente hace que se transforme en la mascota ideal. Entonces, mucha gente la quiere como mascota. La Gramostola rosea o tarántula rosada es conocida en el mundo entero y es muy, muy cotizada por estas personas que quieren tener arañas pollitos en los terrarios. El año 2016 se incautaron más de 60.000 individuos que estaban en Berlín. Estaban siendo traficadas como mascotas. Gramostola rosea, especie que se encuentra en toda la precordillera de la zona centro y norte del país. Ahí, en Alemania, se estaba vendiendo como mascota. Si uno busca Gramostola rosea venta o sale, pueden encontrar páginas gringas, páginas japonesas, páginas españolas donde se venden en euros. Pueden llegar a costar más de 200.000 pesos. Entonces es un problema gravísimo y que lamentablemente si uno sobrehumaniza las arañas pollito puede dar este mensaje erróneo de que efectivamente son mascotas. Y es súper fome porque esta discusión nosotros no la estaríamos teniendo si fueran mamíferos. Porque todos están en contra de tener, por ejemplo, un puma en una jaula. Indefendible eso. Tener o un pudú, oso panda, tener un pudú, oso panda, sí. tener un chucao, un martín Sí. pescador, un 7 colores. ¿Cómo a alguien se le ocurre tener en una jaula a ese pobre animal? Sí. Pero ¿y por qué con los invertebrados es distinto? ¿Por qué cuando hablamos de araña pollito dicen, pero es que eso no me molesta tanto? Igual es una especie nativa. Es parte de la cadena trófica. Regula poblaciones. Es muy importante para la naturaleza, pero esto de como por qué es invertebrado, por qué es araña o por qué es insecto es como menos importante que el mamífero. Sí. Estamos claros que el puma no puede estar en una jaula. Estamos claros que el pudú no es mascota. Pero la araña pollito sí. No, la araña pollito no me molesta tanto que esté en un terrario. Cuando debiese ser igual de tajante. Ambas son especies nativas. Mm. Y también me llega mucho, lo estábamos hablando, me llega mucho odio cuando ya he hecho varios videos, sobre todo con Arañas de Chile, que hace un trabajo extraordinario en redes sociales. Nosotros hacemos videos y les contamos a la gente, oigan, la araña pollito, la Gramostola rosea, se puede vender a más de 200.000 pesos en el extranjero. 200.000 pesos. Y lo primero que nos dicen es cómo son tan irresponsables, cómo les dicen a la gente que vale esa cantidad de plata. Lo que van a hacer es que ahora la gente vaya al cerro y venda las arañas pollitos. Pero no creo que eso pase porque, como te decía antes, yo a ti, Katy, si te paso una araña que no vale 200.000 pesos, que vale 1.200.000 pesos, y yo te digo, mira, esta la podéis vender en Japón a tal precio. ¿Tú sabes qué hacer con esa araña? ¿Cómo llevarla a Japón y ¿Sabéis venderla? cómo embalarla? ¿Sabéis cómo hacer que el SAC no la detecte en el aeropuerto? ¿Cómo la enviáis? ¿Cómo la vendí? ¿Te la hace por transacción? ¿En qué página te tenéis que meter para venderla? Te tenéis que empezar a meter en esta red En la súper oscura deep y web. negra ¿Cierto? del tráfico de animales. Entonces, Sí. mostrar el precio, yo creo que no hace que gente quiera ir al cerro a llevársela, sino que hace que la gente se enoje. Y mostrar el precio visibiliza la estupidez humana de ponerle precio a algo que no se debiese ni transar, ni vender, ni tratar como una mercancía, sino que algo que se tiene que defender nomás. Había un caso de una araña como parecía una araña pollito chiquitita, creo, La Oeoema. que es muy linda y también, También la mostraba. subimos. Oeoema orellanay. Mm. Es una especie que es microendémica. Está solamente en el Cerro Carlos Condel en Curicó. Y esa se vende a más de 250.000 pesos en el extranjero. Primer comentario con más likes. Oye, ¿por qué le ponís precio? Estáis haciendo que la gente vaya a buscarla. Mentira. Nadie la va a ir a buscar. Yo creo que lo primero que hace la gente al ver eso es enojarse. Pero para llegar a poder vender esas arañas tenéis que estar inmerso en esta red súper oscura y negra del tráfico de animales. Entonces, como decíamos antes, hay que decir la verdad siempre. Si una araña se vende a 1,5 millones, yo voy a ser el primero en hacerle un video y decir, esta araña se vende a 1,5 millones, para que la gente se enoje. Y no creo que eso haga que la gente vaya al cerro y se las lleve, porque muy poca gente está metida en esta red de tráfico de animales. Y cuando uno se dedica a la ciencia ciudadana, la verdad es lo que tiene que ir por delante siempre. Y si se vende a 50 lucas, lo tengo que decir. Y si se vende a 50 millones, también lo tengo que decir porque es un hecho. Y en ese caso de la araña chiquitita, creo que estaba súper amenazada. Pues, Súper había amenazada dicho. porque imagínate que está en un solo cerro. Claro. Y ese cerro lo cuidan, sí, pero hay muchos ciclistas, pueden ingresar autos, hay mucha gente que le teme, hay mucha gente de Curicó que no la conoce, cuando dice ser, a mí, bueno, es que
Ahí yo estoy siendo poco objetivo porque a mí me encantan los insectos, pero yo encuentro que en la bandera de Curicó, en el escudo de Curicó, tiene que estar la Oeoema orellanae, si Claro. es una especie que se ha registrado en ese cerro nomás. Y solamente una vez en las termas del Flaco. Pero es una especie que está ahí en el cerro, tiene que ser un tesoro. Y todos los curicanos debiesen primero conocerla y después protegerla, pues, obvio. Y sentirse orgullosos de De ella que también, está po. esa arañita ahí. Que para mí es importante esa información cuando tú dices, mira, está este insecto o arácnido y están, lo venden a tal cantidad de plata y por eso hay gente que se la lleva y la trafica y está en peligro más encima, está a punto de desaparecer, solo se encuentra aquí. Para mí es como, hay que protegerla Sí, sí o pues sí, al po. tiro. Sí. Y yo creo que no prende estas luces de gente que va a decir, ahora voy a ir al cerro y la voy a traficar, la voy a vender. No, es todo lo Para que se contrario. extinga. No, Que po. se van a enojar, po. Y Sí. ese enojo es el que va a hacer que estén más atentos en el cerro, que si ven a alguien que está ahí tomando arañas, pollitos, ojalá lo sigan y se aseguren de que la deje donde mismo. Y así. hay otra discusión que se me ocurría, por ejemplo, se hablaba mucho de las especies carismáticas, que es típico los mamíferos, ¿no? El oso panda, Claro. que a todo el mundo mira un oso panda y dice, Y le ¡ay, encanta. qué bonito, quiero protegerlo! Y eso ha ayudado mucho a su protección, me parece, Claro. que gente ha estado dispuesta a escuchar, aprender, donar plata para su protección. Entonces igual sería bacán poder generar más empatía con los insectos, pues, pero no Claro. es fácil. Claro, pues que es difícil. Es difícil porque lamentablemente está este como doble estándar que yo te decía de mirar a los mamíferos con otros ojos a cómo miramos a los insectos. Sí, Porque nadie está a favor del tráfico de pandas, claro. pero quizás del tráfico de arañas no les importa tanto. Piensan Y la que no única sufre, diferencia- no sé. La única diferencia es que uno es un invertebrado y el otro es un mamífero. Sí, Pero esa distinción hace que haya un doble estándar. sí. Que a la gente, el 100% de los chilenos esté en contra y condene tener un pudú de mascota, un chucao en una jaula, pero no el 100% de Chile está en contra de tener arañas pollitos en la jaula. Y la única diferencia es que uno es invertebrado y el otro es, en este caso, Y muy probablemente pájaro. los insectos, tal como dijimos antes, sienten dolor, De todas maneras. sienten muchas de esas sensaciones físicas que sienten Sí. otros animales, po. Y ahí también hay muchas cosas que, bueno, el ser humano es muy, en ese sentido, está lleno de incoherencia, pero que quizás no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, estas típicas como, y sin querer tirarle tierra a ningún negocio, esto yo tampoco, antes de que todo no lo estoy diciendo para que vayan al taller de insectos, pero estas como ferias de animales exóticos que hay, por ejemplo, en los malls. Yo cuando chico era común ir, yo por ejemplo, el mall que hay en Viña es el Marín Arauco. Y en el Marín Arauco yo iba con mi abuela y era bacán porque en el verano venían los mariposarios de mariposas de Ecuador. O venían estas ferias donde uno pagaba la entrada y veía geckos de Madagascar, arañas pollitos de Brasil, guacamayos de Colombia. Y eso también está mal porque también son especies que uno las ve como exóticas, pero ¿qué pasa si uno está en la vereda opuesta? ¿Qué pasa si en un mall en India, por ejemplo, también una feria de animales exóticos del 3 al 10 de diciembre, chucaos de la Patagonia, pudús de Chiloé, abejorros chilenos del sur de Chile, arañas pollitos de Santiago de Chile? Y a lo mejor para los niños de la India van a decir, mira qué bacán, no le estoy haciendo daño a esto porque son especies de afuera, pero en Chile van a hacer muchísimo daño. Entonces todas estas también ferias que yo sé que a los niños les gusta mucho, a mí también yo le pedía a mis papás que me llevaran a todo esto, pero después uno igual se va dando cuenta que no solamente hay que proteger lo nativo, no solamente hay que proteger al chucao, sino que también hay que proteger al guacamayo de Brasil que está en un mall en el Marín Arauco o en un colegio o encerrado en una jaula para que la gente lo vea. Eso también está mal. Y eso también genera mucho ruido porque ¿qué clase de permiso uno tiene que tener para tener salamandras de Madagascar, guacamayos de Brasil, arañas pollitos de Perú? ¿Por qué él las tiene y yo no? Entonces yo de todas esas cosas trato como de alejarme, sobre todo que ahora que estoy yendo al cerro con niños, tratando de que le pierdan el miedo a los insectos, siempre está
el comentario como, oye, si yo hago un cumpleaños, ¿podéis traer arañas pollito, no? O, oye, ¿dónde puedo ver madres de la culebra? Porque eso es lo primero que quiero ver. Y si no hay madre de la culebra, no voy a tu taller de insectos. Y es como, bueno, entonces no vengáis nomás. Pero es un tema. Sobre todo si nosotros estamos tan a favor de proteger lo nativo. Y no queremos que se trafiquen ranitas de Darwin, no queremos que se trafiquen arañas pollitos, no queremos que se trafiquen chucaos, pumas. También tenemos que estar en contra de lo de afuera. Que no se trafiquen guacamayos, que no se trafiquen orangutanes, que no se trafiquen chimpancés, que no se trafiquen guacamayos. Si hay alguien escuchando que tiene, no sé, reptiles de Madagascar, Pésimo. eso no está bien, po. Sí, Eso no está bien. Mm. No, aunque no sea mamífero, si es reptil, anfibio, insecto, arácnido, todo lo que tú saques de la naturaleza está mal. Sí. Muchas veces los sacan de ahí, sí, de sus propios hábitats. No, el tema, ¿se acuerdan de ese documental de Netflix de los tigres que tenían en Estados Unidos? Caleta de gente que tiene tigre. Sí, po. O sea, debería causar el mismo, ¿cómo se dice? Como rabia ver personas que tienen esas otras mascotas. Pues. Ahora Y yo lo cuando no pienso. les dé rabia, piénsenlo en la vereda opuesta. ¿Qué pasa si es que en el mall Marina Arauco versión Claro. Colombia están los chucaos, los pobres chucaos de la Patagonia? O las madres de la culebra del Jardín Botánico de Viña. Súper Que quizás triste, para el po. niñito colombiano no le importa, porque no son sus animales nativos los que se están tocando y los que se están viendo mermados, pero esos animales exóticos son nativos en otros países, po. Y de esos países, de los que sí son nativos, los extrajeron y los tratan como un... Y los trafican y Y los... los trafican. El mundo del tráfico de especies es heavy. Yo he visto fotos de cuando abren las maletas y en esos rollos de toalla noa meten halcones peregrinos con las alitas tapadas, porque para los jeques árabes tener halcones peregrinos es sinónimo de estatus culturalmente. Y hay halcones peregrinos en Farellones y hay gente que va a Farellones, se lleva 5, los pone todos en tarritos de Crispo o tarritos de Pringles o tarritos de toalla noa y muchos llegan muertos, pero te sobrevive uno y son tantos millones de pesos que igual ganaste. Y me imagino que para los insectos debe ser lo mismo, pues si los trafican también en condiciones pésimas. Paupérrimas, po. Sí. Sí. No, paupérrimas. Hay muchos... Y que mueren muchos en el camino. Sí, pues imagínate la cantidad de pérdida que uno puede llegar a tener cuando uno está traficando especies. No, es heavy. Yo creo que lo último que están pensando es en el bienestar del animal pues, en ese momento. Sí. Ay, muy triste. Mático. Me voy a cuestionar el tema de tener arañas pollito de mascota. Que cuando era Vaya a chica, llegar a liberarla. sí, cuando era chica lo veía como algo muy bacán. Sí, Como, pues, bacán. y que, claro, puede servir. No sé. Yo encuentro que nada bueno está en tener de mascota ese tipo de cosas. De Y animales. claro, en lo de la humanización, como tú decías, pues por un lado sirve, y lo he hablado con otras personas, pues que dicen sirve para enseñar, y sirve también para sentir empatía y querer cuidar Claro. a otros seres, pues para sentirlos como parte de la gran familia de los seres vivos. Sí. Pero por otro lado puede generar el deseo de tenerlos como mascotas. Sí, como pues, tú dices, y por eso o no yo... entenderlos realmente. Yo, como te decía, no estoy ni a favor ni en contra. Yo creo que todo Sí. es un matiz, no es ni blanco ni negro, sino que siempre existen las zonas grises y yo, estando en contra de la humanización en extremo, sí la ocupo a diario en los talleres de insectos, cuando los niños vienen con miedo, Sí. cuando las mamás tienen mucha fobia. Es bueno que sepan de que son como nosotros o que nosotros somos como ellos, que son capaces de sentir, que Sí. sienten el miedo, que hay que cuidarlos, que hay que respetarlos, pero claro, cuando uno ya los humaniza demasiado y no sé, pues en el taller de bichos, no sé, pongámosle Juanita a esta araña pollito, ahí Sí. ya es distinto. Porque ahí ya la humanización es mucha y ahí, claro, pues se la quieren llevar después para la casa. Creen que es su amiga. Creen que es su amiga. Sí, Difícil. Difícil. Bueno. es complicado. Bueno, Sí. Cristóbal, no sé si hay algo que se nos haya olvidado conversar, Yo que hayas querido decir, creo que hablamos de todo. ¿cierto? No sé ni cuánto tiempo Tengo llevamos ganas. hablando, se me fue el tiempo. Buena. Perfecto. ¿Y tenemos un regalo para ti?
¿En serio? Sí, porque verdad? tenemos un partner ahora que son los anteojos Carún, Ah, anteojos de sol. Ahí yo, los tienes, yo tienes tengo unos anteojos que... Carún. Sí, pero estos son Buena. de sol. No, ¿en serio? Sí, de regalo para ti. Pero chiquillos, ¿por qué? Un saludo al Thomas Kimber. Sí, saludo a Carún, Buena, una empresa muy saludo a bacán. Carún. Anteojos hechos de No. materiales reciclados, Buena. muy bonitos. Miren. Hoy te quedan Excelente, súper ¿o no? bien. Mira. Buena, chiquillos, se pasaron. De verdad. Oh, ¿yo les puedo dar un regalo también? Sí, claro. ¿Sí? ¿Podemos cortar? Es ¿Sí? que lo tengo allá. Sí. Sí, Gracias, ya, Carún. mira, Gracias, mira. Cristóbal. Gracias, Me lo voy a Seba. quedar, mira. Espérense, Y espérense. se viene la tormenta, mira. Sí, vos se venían con todo. Oye, ¿y el viento bien? ¿Nunca molestó? Ya, mira. Ya, pues, muchas gracias, Cristóbal. No, muchas gracias a ustedes por haberme tenido de nuevo. De verdad que es muy rico conversar con ustedes, de Qué verdad. bueno. Siempre llego nervioso, pero ya como a los 10 minutos la ansiedad se me va Qué disminuyendo. rico. Cuando quieras, Sí, conversamos. de no, nuevo. muchas gracias a ustedes, chicos, de verdad, por Bacán. tenerme, siento que hubo como un antes y un después cuando hicimos el capítulo y siento que a mí me ha servido muchísimo, así que de verdad que Y muchas a gracias nosotros igual, ha sido mutuo. por haberme Totalmente. tenido por segunda vez, por las preguntas, por el cariño, por las palabras, por todo. Bacán, vamos a poner en la descripción, yo creo que el Instagram tuyo, el del Patreon, lo Ya, que tú po, nos digas, pues buenísimo. lo ponemos ahí. Buenísimo, bacán. Gracias. Ya pues chiquillos, muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta el final. Súper. Gracias. Agradecemos una vez más a Patagonia, una marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Patagonia se esfuerza por fabricar ropa de calidad, duradera, con el menor impacto posible y ofrecen servicios de reparación de ropa para disminuir nuestro consumo. Gracias Patagonia por el apoyo. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.com. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. ¡Chao!